Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 27 de noviembre de este año 2023. Damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Celebramos hoy también en nuestra Iglesia Católica la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Nos encomendamos a la Reina del Cielo en este nuevo día y le pedimos a ella que interceda por nosotros delante de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendigamos al Señor en el inicio de este día y pidamos que su palabra sea hoy la respuesta también a nuestra necesidad espiritual, que así nos lo haga comprender el Espíritu Santo en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día nos lleva por ese tema mismo de la providencia de Dios. No hay nada más especial que cuando aprendemos a tener intimidad con nuestro Señor a través de la vida de la oración. Oración que mueve y confecciona el Espíritu Santo. La oración que nos lleva a crecer en fe, a conocer más al Señor, es la oración que suscita y mueve el Espíritu Santo, porque Él siempre viene en ayuda de nuestra debilidad, porque hay días que no sabemos orar como conviene. Pues bien, la primera lectura está tomada hoy del libro de Daniel, y allí se nos narra todo lo que le tocó pasar a Daniel y a 3 jóvenes más, y cómo ellos en su fe profunda en el Dios de la alianza se abandonaron en la providencia de Dios, es decir, en ese amor protector que Dios ejerce en bien de la necesidad del que tiene la fe puesta en Él y el que lucha por ser fiel a ese pacto con Dios, de tenerlo a Él como único Señor. Nos narra la primera lectura que en el momento de ese destierro, donde fueron deportados todos los del pueblo de Israel, allí Daniel con 3 jóvenes más viven una experiencia de manera concreta, en el sentido de que son llamados a servir en el palacio real. Esto implicaría que debían ser alimentados como el rey lo dispone, para que fuesen personas fuertes, vigorosas. Pero la alimentación implicaba faltar a la ley de Moisés, comer cosas contaminadas. Y en el profundo misterio mismo de ese momento que viven, Daniel con los 3 jóvenes permanecen firmes en el sentido mismo de no ofender a Dios, de sentir el respaldo del Señor en un camino de obediencia a una ley que los acercaba a ser de verdad fieles al Señor de Abraham, de Jacob, al Señor de Moisés. Vale para nosotros la enseñanza de la primera lectura, y es sobre todo comprender cómo en medio de la adversidad Daniel
lucha por salir adelante, da un combate y es un combate frente a las órdenes mismas del rey, porque él quiere permanecer en una vida de la unción, en una vida misma de la comunión con Dios. Y en el fondo de todo, Daniel descubre que todo lo que lo rodea en el tema del palacio real son ataduras para su vida espiritual. Allí hay un profundo discernimiento en Daniel y podemos dejar claro que es un joven que aprendió a ser dócil siempre a los planes de Dios. El ser dócil es cuestión de un aprendizaje en la gracia. Nadie es dócil de la noche a la mañana, mientras el Espíritu Santo no le convence de lo bueno, de lo verdadero, de lo noble. Pero en esa primera lectura se nos deja también conocer lo que fue la valentía, la firmeza de estos muchachos que, conscientes de la obra de Dios, nunca se sintieron abandonados a pesar de la pérdida y el fracaso que le había venido al pueblo de Israel. Habían perdido el templo, habían perdido en sí misma la tierra prometida, pero confiaron ante todo en la obra misma de ese Dios que les dio seguridad por la alianza, porque la alianza es pacto, la alianza es decisión por una vida en la fidelidad con el Señor. Eso espera el Señor de todos y cada uno de nosotros, una vida que se abandone a su divina providencia, consciente de que el Señor es fiel a su obra, que el Señor es fiel a la vida también de sus siervos. Viene por eso el Evangelio de este día y allí encontramos a Jesús haciendo una alabanza para una viuda o haciendo un elogio grande para una viuda. Esa viuda no conocemos el nombre, lo más importante es la actitud, el gesto que tuvo a los ojos de Dios. Y por eso esa viuda queda en el Evangelio, porque Jesús ve el corazón de esta mujer, un corazón que está abandonado en la providencia del Dios de la alianza, del Dios verdadero. Él llama a sus discípulos y les dice: esa viuda ha echado más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra. Hay quienes pueden decir: si me sobra voy a hacer obras de caridad, pero primero voy a solucionar mis problemas. Pero el que confía en Dios primero dice: primero Dios, primero le cumplo al Señor y después soluciono mis cosas. Eso es lo que hoy nos quiere enseñar el Evangelio, que Dios interpreta cada acción nuestra de un modo diferente. Por ejemplo, el hecho mismo de la viuda se puede decir que no interesa la cantidad, sino la proporción. Lo que ella dio, lo dio con todo el corazón, todo lo que tenía, y era poco. Pero los demás echaban de lo que les sobraba, no lo daban con el corazón. Por eso, cuando Dios no es el primero en nuestra vida, siempre estamos invirtiendo el orden de nuestros compromisos con Dios. Hay quienes en la vida han hecho sus compromisos con el Señor de manera particular, de manera personal, pero cuando vienen los momentos de aprieto y dificultad, echan para atrás esos compromisos con Dios. Por eso no siempre se está creciendo en la fe y se está creciendo en el camino de la conversión cuando creemos que todo está bien, normal, en un tema del cumplimiento. No, se crece en la fe y en la conversión cuando aprendes a darle el primer lugar a Dios y a darlo todo por el Señor, así te duela y te cueste lo que te pueda costar. La gracia de Dios siempre vendrá en ayuda de nuestras necesidades. Dios nunca abandona a sus hijos, a sus siervos.
Por eso, ayer cuando escuchábamos el Evangelio de las obras de misericordia, que podemos decirlo así, ese juicio divino, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ese evangelio es muy claro y muy sabio cuando nos dice que no nos tienen por qué rogar 2 y 3 veces para hacer una obra de caridad. Cuando tú te tomas el tiempo para hacer la obra de caridad, porque te lo han dicho 2 veces y a la tercera pues ya decides hacerlo, esa obra en sí misma no es perfecta, porque te tuvieron que rogar para hacerla. La obra verdadera o perfecta a los ojos del Señor es cuando sabes que te nace y lo haces de inmediato, que te nace el corazón, inmediatamente no esperas, solucionas el problema del que está necesitado. Allí vale una verdadera conversión, reconocer una verdadera conversión. Una verdadera conversión nunca le da la vuelta a un tema que es urgente a los ojos de Dios, y es hacer la caridad y cumplir tus compromisos como buen cristiano, porque no somos dueños de los bienes, somos administradores de lo que Dios nos da. Por eso dirá en alguna parábola Jesús del Evangelio, también de Lucas, cuando dice, alabando la obra misma de quienes son sabios y cosechan obras para el cielo. Recuerden ese hombre de la parábola que llenó sus graneros y le dijo una voz: necio, hoy te van a pedir cuentas para tu vida. Hay que hacerse rico para el cielo, no rico para el mundo, porque hay quienes han acumulado riquezas y después las disfrutan los que no trabajaron. Por eso es importante también entender el llamado de la palabra de Dios en este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.